El realismo mágico es un concepto que viene del ámbito de la pintura. Fue recién el venezolano Arturo Uslar Pietri, el de las lanzas coloradas, quien lo va a acuñar dentro de la literatura latinoamericana en 1948. Y a partir de allí se ha convertido en su rótulo, en su carátula, en su carta de presentación de la literatura de esta parte del mundo. Si bien es cierto, Latinoamérica ya había asomado en la literatura mundial con el modernismo, tanto con el nicaragüense Rubén Darío, el de Azul, como también con el peruano José Santos Chocano, el de Blasón. Sin embargo, es el realismo mágico la que permite que en Yesta comience ya a andar con mayoría de edad esta literatura latinoamericana en una suerte de diferentes plumas. Cortázar, Mario Vargas Llosa, Juan Rulfo. Sin embargo, quien ha representado todo este estilo, toda esta forma de hacer literatura es sin lugar a dudas el colombiano Gabriel García Márquez. Realismo mágico en sí mismo es un oxímoron, dos palabras aparentemente opuestas que se juntan en un concepto. Y es que, claro, este fenómeno representa que lo extraordinario, la fantasía, se vuelve ordinario, se vuelve cotidiano. Cuando esto se trata de la literatura, aparece una genialidad. Por eso recordamos a Macondo de García Márquez, recordamos a Comala de Juan Rulfo, recordamos a los cronopios y famas de Julio Cortázar. Sin embargo, cuando este realismo mágico se da en el ámbito del derecho, es decir, lo que es anormalidad jurídica se transforma en una normalidad, entonces ya asoma como algo disvalioso. De ello hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguila Grados, docente de GACAL, y les presento una nueva entrega de Tribuna Constitucional, el realismo mágico jurídico. Bienvenidos. Vamos a mencionar de manera breve 5 momentos en que se produce este realismo mágico jurídico. Número 1, en el ámbito de la justicia supranacional, cuando realmente tiene que haber entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Cortes y Tribunales Nacionales, tiene que existir un principio de complementariedad o, si se quiere, subsidiariedad, se da una marcada congruencia. El más claro ejemplo es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Hellman II versus Uruguay del año 2013, una sentencia de supervisión, determinó que el control de convencionalidad debía ser hecho por toda autoridad, no solamente por los jueces, sino también por legisladores, por el Ejecutivo, por todo aquel que tenga una cuota de poder. Abrió sus alas el control de convencionalidad en toda su extensión. Al año siguiente, en el año 2014, el Tribunal Constitucional peruano, en la sentencia 4293 del año 2012, el caso Consorcio Requena, realizó un overruling. En el Perú estaba permitido el control difuso de constitucionalidad a cargo de entidades administrativas. Y con esta sentencia cambió aquello, es decir, prohibió el control difuso en sede administrativa. En otras palabras, mientras la Corte Interamericana de Derechos Humanos decía que el control de convencionalidad iba más allá de lo jurisdiccional, el Tribunal Constitucional decía que el control de constitucionalidad solamente se restringía al ámbito del control judicial y del Tribunal Constitucional. Realismo mágico jurídico. Número 2. La jerarquía constitucional que tiene la Convención Americana de Derechos Humanos. Y este es un tema de debate en cada uno de los países de Latinoamérica. Se siguen interrogantes si tenemos una convención constitucionalizada o una constitución convencionalizada. Se sigue debatiendo cuál viene a ser el rango no solamente de la convención, sino además de otros tratados de derechos humanos. Un debate absolutamente estéril, porque lo que importa es la primacía de los derechos humanos. Es decir, no es constitución o Convención Americana, no es una disyunción, es una conjunción, es constitución y
Convención Americana de Derechos Humanos. Realismo mágico jurídico. Número 3. En el caso de la legislación procesal constitucional, el Perú ha sido un país pionero en tener Código Procesal Constitucional, el primero del año 2004 y luego el del año 2021, siempre teniendo como norte, siempre buscando la eficacia del amparo. Sin embargo, en ambos códigos sigue regulando medidas cautelares dentro del proceso de amparo, algo que no se entiende, porque tanto el proceso de amparo, en general, los procesos de tutela de derecho, como las medidas cautelares pertenecen a la denominada tutela jurisdiccional de urgencia. El amparo es una tutela jurisdiccional satisfactiva porque debe terminar en una sentencia. En cambio, la medida cautelar es una tutela jurisdiccional de urgencia asegurativa, pero creada para los procesos ordinarios, para procesos donde realmente el plazo se extiende, no para un proceso constitucional como el amparo, donde la misma Convención Americana, en su artículo 25, inciso primero, exige que sea un recurso rápido, sencillo y efectivo. Medidas cautelares en el amparo. Realismo mágico jurídico. Número 4. La jurisprudencia constitucional nacional. Mientras la Constitución señala de que los procesos de tutela de derecho, habeas corpus, amparo, habeas data, cumplimiento, se inician en primera y segunda instancia en el Poder Judicial. Si el Poder Judicial declara fundada la demanda, concluyó. Solo si hay una denegatoria, la demanda es declarada improcedente o es declarada infundada, llega al Tribunal Constitucional. El Código Procesal Constitucional ha denominado a ese recurso por el cual el proceso de tutela de derechos sale del ámbito del Poder Judicial y llega al Tribunal Constitucional, lo ha llamado recurso de agravio constitucional. E insisto, el mandato constitucional es que solamente puede plantearlo el demandante, solamente se habilita cuando hay una denegatoria del Poder Judicial. Sin embargo, el Tribunal Constitucional en sendas sentencias ha establecido, ha creado la figura de un recurso de agravio constitucional extraordinario, por el cual también pueden plantear el recurso de agravio constitucional y llegar al Tribunal Constitucional el demandado. Uno a veces podría analizar y decir, a lo mejor porque el demandado también es un particular y entonces también por una tutela jurisdiccional efectiva puede ser que se haya interpretado pro homine. No, el Tribunal Constitucional ha señalado que en pro de mantener el orden constitucional, cuando en un habeas corpus contra resoluciones judiciales se declare fundada la demanda contra una resolución judicial que tenga que ver con tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y terrorismo, insisto, en nombre del orden constitucional, el demandado, esto es, el Estado, puede plantear un recurso de agravio constitucional. No solamente con esta jurisprudencia se está haciendo decir a la Constitución algo que no dice, sino que además se está contraviniendo expresamente el texto constitucional. Los procesos de tutela de derechos son pro homine. No se le puede dar una instancia más al Estado, diciendo, cuidando el orden constitucional, el tribunal, como si el Poder Judicial no lo hiciera. Es más, en un proceso de habeas corpus, en los procesos de tutela de derecho, no se establece la inocencia de una persona, sino que dentro de un determinado proceso se le ha vulnerado un derecho fundamental. Realismo mágico jurídico. Y por último, número 5, las garantías del proceso penal. Hace algunos meses se ha expedido en el Perú la Ley 31.751, una ley que reduce el plazo de suspensión de la prescripción de la acción penal, que antes se determinaba por el máximo de la pena más la mitad, lo cual hacía que los procesos se eternizaran. Era un verdadero atentado contra el plazo razonable. Ahora, esta ley ha modificado y ha señalado que el plazo de prescripción es solamente de 1 año, sin establecer los grados de complejidad que tenga el delito. Es decir, se ha ido de un extremo a otro. Esto definitivamente ha originado una serie de respuestas.
Por ejemplo, la Corte Suprema de la República, en el ámbito penal, mediante un acuerdo plenario dijo que los jueces debían hacer un control difuso para inaplicar esta norma, olvidando que si los jueces ejercen control difuso tiene que elevarse en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. Pero por otro lado, otras cortes superiores, ya no la Corte Suprema, pero cortes superiores, como por ejemplo la de la Libertad, ha señalado de que esta norma determina un plazo razonable para no eternizar los procesos y el drama que significa para el procesado cada proceso penal, y entonces viene aplicando la ley. Es decir, cada uno hace según su paladar, determina la aplicación de la norma. Cuando en el año 2017, mediante una reforma constitucional, se habilitó al presidente del Poder Judicial, con acuerdo de su sala plena, la posibilidad de plantear una demanda de inconstitucionalidad cuando se pensara, la institución creyera que la norma está viciada de inconstitucionalidad. En vez de seguir los cánones, en vez de seguir el camino marcado en el texto constitucional, se establece hacia algo que es verdaderamente impredecible y caótico. Una vez más, realismo mágico jurídico. Suscríbase a Tribuna Constitucional. Encontrará diariamente información jurídica relevante y oportuna. La ampliación de cada una de estas incongruencias que hemos encontrado en este tema de realismo mágico jurídico los encuentra en los diversos cursos y asesorías personalizadas que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Muchísimas gracias. Hasta mañana.